Todo es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama First Light la canción. Así, First Light es de Lana del Rey. Lana del Rey la propuso para un juego de James Bond y para la nueva película de James Bond. Le dijeron que no, que muchas gracias. Que ahí en otro día con más calmita. Y entonces lo que hizo, como lo hizo en su momento Radiohead, cuando hizo la canción de Spectacle y que no se la aceptaron y pusieron mejor la canción de Sam Smith, que es horrible, pues la sacó para que la gente decida y creo que la gente seguramente va a decidir por ella. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes aquí a través de radio-real.com. A través de Claro Música, a través de Tuning Radio, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa y también a través de Instagram y de Facebook, donde pueden vernos y escucharnos. En esta mañana del 17 de abril del 2026. Y tenemos que empezar el programa del día de hoy con... como le encanta este gobierno. Con sus mentiras. Son parte de la investigación. Esa es la primera aclaración. La segunda es que no es una plataforma donde ocurrió el incidente. Fue un oleoducto de 36 pulgadas. Ahí fue donde se detectó la fuga. Efectivamente está en una zona de plataformas, que es el activo Apkatum-Polchuk, en la que hay 3 yacimientos en 3 zonas distintas. Entonces por ahí pasan una serie de ductos. Es muy plagada de ductos de la zona, pues se tardaron en encontrarlo, pero fue ese oleoducto de 36. Y luego, esa es una parte de los... se mantiene de cualquier manera. Lo que nos dijo, se informó por este organismo interinstitucional de los orígenes del aceite que llegó a las playas, que no es una sola fuente, sino son varias fuentes de las cuales ya se dijeron. Y fíjense ustedes nada más. Nos habían dicho que había sido culpa de un buque tanque de una empresa que había tenido permisos en la época de Enrique Peña Nieto. Después añadieron que había sido un par de chapopoteras que habían salido del fondo del mar para tirar crudo que llegaba a las costas de Veracruz, de Tabasco y de Tamaulipas. Ayer el gobierno de México reconoció que era un error en uno de los ductos que va de Cantarell a la fallida Dos Bocas. Nos mintieron una y otra vez por casi 90 días, mientras había una cantidad enorme de contaminación ambiental y a la zona. Y ellos negaron que fuera su responsabilidad. Una y otra vez dijeron que no era responsabilidad o culpa de Petróleos Mexicanos y de este señor que durante 3 meses nos estuvo mintiendo, junto por supuesto a Rocío Nale. ¡Pendejo mentiroso! Así tal cual. Entre Rocío Nale, la secretaria de Medio Ambiente, el secretario de Energía, el director de Pemex y la presidencia de México, le mintieron al pueblo de México, a la sociedad en general, sobre los responsables, pero además lo siguen haciendo porque ahora dicen que son 3 responsables chiquitos. La Fiscalía General de la República y el órgano interno de control realizan las investigaciones correspondientes. Están siendo separados del cargo el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos, el líder de derrames y residuos. En Petróleos Mexicanos reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, las buenas prácticas y la responsabilidad de la correcta operación de las instalaciones y recursos de la empresa pública del Estado, que es patrimonio de todas y de todos los mexicanos. A manera de conclusión, quisiera cerrar con... Tres responsables menores.
en esta conferencia en donde, como se ve, todo es morena, hasta el estilo personal de mentir, siguieron haciéndolo. El secretario de Marina también tuvo su participación. Actualmente, las playas se encuentran en proceso continuo de limpieza, con trabajos diarios que han permitido mantenerlas en condiciones adecuadas. Y no solo de hidrocarburos, sino la limpieza ha sido general de otras afectaciones. El personal de la Secretaría de Marina, Pemex y las dependencias aquí presentes trabajan por turnos desde el amanecer con el fin de que las playas estén limpias y listas para recibir a sus visitantes. Es importante señalar que los residuos intemperizados que aún se recolectan corresponden a remanentes que arriban de manera paulatina, derivados de la dinámica natural del mar. Cabe destacar que se han atendido 48 playas a lo largo de la línea de costa. Derivado del despliegue operativo, en el litoral del Golfo de México se han recolectado a la fecha 915 toneladas de residuos, compuestos por hidrocarburo mezclado con arena, palizada y sargazo. Para continuar con la explicación de los impactos ambientales y los trabajos de restauración, no, gracias. cedo el uso de la palabra. No, gracias, qué amable. También hubo gente de la Secretaría de Medio Ambiente, no estuvo Alicia Bárcena porque se fue a la grilla con la presidenta Sheinbaum allá a Barcelona. Aquí un video donde puede observarse, este es en el Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano. Como ven, no presenta una afectación masiva del ecosistema y esto es consistente con las observaciones de campo y con los muestreos realizados hasta ahora. No obstante, el monitoreo y los análisis continuarán para dar seguimiento técnico puntual, especialmente en los sistemas de arrecifes coralinos. La que sigue, por favor. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, CECITI conformó un grupo multidisciplinar de científicas y científicos que nos permitirán contar con las condiciones para analizar este evento. Miren ustedes, bola de mentirosos, bola de cínicos que durante 3 meses dijeron que era culpa de los medios de comunicación, específicamente uno, dijeron que era culpa de un buque fantasma, dijeron que era culpa de una chapopotera de la naturaleza y era culpa de ellos. Todo el tiempo fue culpa de ellos. Y además de que no querían tener ningún tipo de responsabilidad, ahora buscan meter a la cárcel a 3 funcionarios menores. Y todos los demás, desde arriba, hasta abajo. No tendrían responsabilidades en la mentira. Petróleos Mexicanos, por supuesto, que sacó una serie de circulares y comunicados y memorándums tratando de lavarse la cara. Siempre tratan de lavarse la cara. ¿Cómo no lo van a hacer de otra forma? ¿Por qué? Porque saben perfectamente que está documentado por todo el mundo los errores de esta administración y la pasada. En la mañanera, como no está la presidenta, habló la señora Rosa Isela Rodríguez dando esta explicación. Yo le puedo decir que sobre este caso, que ayer claramente la Comisión Interinstitucional explicó paso a paso en qué consiste esta problemática y que ellos hablaron cada uno en su especialización y en su responsabilidad y que explicaron ampliamente. De todas maneras, pues como ellos mismos dijeron, las investigaciones y todos los planteamientos que se harán continúan. Es una cosa que continúa. Hicieron planteamientos de cada una de las acciones que van a seguir en estas próximas semanas. De investigación. Sí, claro. ¿Ven ustedes cómo le quieren dar vueltas para no reconocer que mintieron? Porque puede estar uno errado en su información durante 3 meses. No voy a ser yo que sea Noticieros Televisa N+, quien diga cómo sabían desde el inicio por los contratos que tenían con empresas que monitorean este tipo de eventos que era un derrame de un ducto y no lo quisieron reconocer. Las omisiones, encubrimientos y mentiras en este caso alcanzan al director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, quien, como veíamos hoy durante la conferencia de prensa del Grupo Interinstitucional, aseguró que su personal opuso resistencia para brindar información oportuna sobre el derrame. No obstante,
No obstante, documentos en poder de nuestra unidad de investigación N+ Focus revelan que durante su gestión al frente de Pemex, la empresa contrató un servicio de monitoreo satelital diario de la zona del derrame y que como parte de este servicio, parte central, estaba la empresa satelital obligada a reportarle a Pemex la detección de fugas en un plazo, escuche usted, no mayor a 2 horas. 2 horas después de ser detectadas. Es un trabajo de Jennifer González y Williams Castañeda. Pemex pagó 118.3 millones de pesos por un servicio de monitoreo satelital diario en la zona del Golfo de México, donde se derramó hidrocarburo que llegó a las costas de Tabasco y Veracruz en marzo pasado. El contrato fue adjudicado en octubre de 2024 a la empresa Sistemas de Información Geográfica y tiene vigencia hasta diciembre de 2026. En él, Pemex definió como prioritaria una zona de 49,000 kilómetros cuadrados que abarca costas y litoral de Campeche, Tabasco y Veracruz, dentro de la cual ocurrió el derrame, que alcanzó hasta Playa Bagdad en Tamaulipas. Según las cláusulas del contrato obtenido por N+ Focus, la empresa debe monitorear esa zona diariamente. Si detecta una mancha que sugiera una fuga o derrame, está contractualmente obligada a informarle a Pemex y recomendar acciones de contención, dispersión y recuperación. Pemex debe recibir la alerta en menos de 2 horas si el derrame abarca 10 kilómetros cuadrados o si cubre un área menor, pero se ubica a menos de 20 kilómetros de la costa. El 15 de febrero pasado, la mancha cubría alrededor de 260 kilómetros cuadrados, según imágenes satelitales que organizaciones no gubernamentales obtuvieron de satélites abiertos, que según el contrato, la empresa también puede utilizar para el monitoreo. No más para que entendamos. Tienen contratado un servicio de 118 millones que o no usaron u ocultaron, o ineptos o perversos, no buenos gobernantes. Vamos entendiéndolo de una vez por todas, porque si a esto le agregamos las declaraciones en su momento de la señora Nale, que hay que recordar que antes de ser gobernadora de Veracruz fue la secretaria de Energía, la que hizo Dos Bocas. Ella sabe perfectamente que no eran gotitas, pero ya sabemos que como a ella sí le gusta ver gotitas o ver gototas, pero no le gusta hacer su trabajo, pues sigue diciendo, pero en Veracruz todo está perfecto. Referente al derrame de hidrocarburos que del mar llegó a la costa, se ha atendido, se ha limpiado. También todas las fuerzas federales nos han ayudado, la Secretaría de Marina, los municipios y la Federación y el Estado. Lo hemos hecho siempre, no nada más ahora. Siempre. Ajá. Hipócrita. La gente que somos de aquí, cuando ha habido este tipo de contingencias, siempre resolvemos y lo estamos haciendo ahorita. Y está todavía la Marina, está Pemex y está el Estado. Ajá. Eso es lo que dice Rocío Nale. ¡Pendejo mentiroso! Sí. Así como lo están escuchando. La misma que decía que no había nada, que todo estaba limpio, que todo estaba listo, que todo era culpa de los medios de comunicación. Ya se la sacaron siempre. Ya para todo dicen que todo son mentiras y que todo es un invento de Televisión Azteca. Ahí está el invento de Televisión Azteca. ¿Quieren un poco más del invento de Televisión Azteca? Vamos a Tabasco. Que Tabasco es un Edén. Eso dicen hasta que llegue el derrame, ¿verdad? Ahí en las playas de Pailebot, en Tabasco. Ahí tienen levantando el derrame. El de la Chapopotera, el que decían que era del buque fantasma, que nunca apareció el buque fantasma. Bola de corruptos, deshonestos. Eso es lo que son. Porque lo que se tiene que comprender es que con esto se llevaron la producción de pesca de cientos de pescadores de la zona. El turismo en Semana Santa de cientos de personas. Y todavía presumieron las imágenes de la gente ahí en las playas de Coatzacoalcos y otros lados. Acaba de volver a recalar toditita de Chapo. Viene revuelto ya con la basura.
toditito esto se le volvió a meter a las redes, así como saben. Aquí lo están recogiendo ya. Hay gente que sí está trabajando. Ahorita en el solazo, pero pues no dan abasto porque es poca la gente que pusieron, que contrataron. Nada más para que vean ustedes. Esa es la realidad que está viviendo este país. Una realidad de una cantidad brutal de mentirosos. Ayer se les incendió Tula, la refinería de Tula. Y Pemex salió a decir que era mentira, que era un evento con humo. Pues sí, es un incendio. Los incendios tienen por lo general humo, ¿verdad? No tienen otra cosa. Pero sí tiene otra cosa. Llamas. Lo negaron, dijeron que no había ningún incendio. Entonces, ¿qué será? ¿Qué generará el humo? ¿Será una máquina de humo porque estaba el concierto de Belinda? ¿O qué será? Ese es el gobierno que tenemos. Ese es el gobierno en donde uno tendría una y otra vez que estar entendiendo que no es una cuestión en contra de ellos, es una cuestión de ellos en contra de la verdad y por ende en contra de la población. Y que lo único que hacemos los medios de comunicación, que exponemos sus mentiras, es alertar a la gente de la cantidad de deshonestidad que puede haber en estos políticos para intentar con ello continuar en el poder. Así, ya llega un momento en donde ya no hay ni cómo ocultarlo. Ayer estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, hartos de que no hay dinero porque se lo está robando el director, fueron a tomar el Canal 11. Entonces tomaron el 11 y no querían salirse. Los directivos del 11 que quieren hablar de todo lo malo del pasado, pero no hablan nada de lo malo del presente y mucho menos de las pésimas administraciones que tienen, no solo en el canal, sino por supuesto en el Instituto Politécnico Nacional, no pudieron hacer otra cosa más que ceder el tiempo. Y entonces esta institución pública pasó esto. Y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional compartieron un pliego petitorio. Vamos a escucharlo. Buenas noches. Somos estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, acompañados por la Escuela Superior de Economía y la Escuela de Medicina. Después de 2 horas y media, esperando a ser un poco escuchados, hemos tenido la atención para emitir un comunicado no solo a toda la comunidad politécnica, sino a toda la población de la Ciudad de México y de las escuelas foráneas del Instituto Politécnico Nacional también. A continuación, mis compañeros de Ciencias Biológicas van a leer no solo un pronunciamiento, una invitación a toda la comunidad. Reyes Sandoval ha tenido un manejo muy atinado para resolver esta situación. Es lo que manejan las versiones oficiales reportadas a Mario Delgado. Sin embargo, el panorama por el que atraviesa el instituto es otro, uno completamente alejado a las falsas versiones oficiales. Hoy, el IPN sufre la falta de recursos, apoyos y el conflicto de cómo se malversa el presupuesto federal y las aportaciones voluntarias de egresados. Ver quién se queda con el presupuesto del instituto. Es por este motivo que venimos una vez más a dar la versión oficial desde la perspectiva de la comunidad politécnica, quien sufre los estragos del buen trabajo de Reyes Sandoval y su equipo. Con esto exponemos que el IPN está en decadencia, que los problemas actuales se sufren todos los días y no son solo un tropiezo como lo quieren hacer ver. El IPN agoniza por la misma problemática de ya varios años atrás. Sin embargo, ahora el problema se ha agravado con la eliminación de los fideicomisos, la centralización del presupuesto
y ahora con la ruptura de lazos con Fundación Politécnico. Peor aún, el tiro de gracia que le ha dado al IPN ha sido la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco, creada sin consulta alguna y vendida como la solución definitiva a todos los problemas del IPN, cuando en realidad su objetivo real siempre fue enriquecer los bolsillos de unos cuantos dirigentes. Al gobierno le decimos lo siguiente: no vamos a permitir que se pisotee la educación, no vamos a permitir que se pisotee al IPN, no vamos a permanecer de brazos cruzados observando cómo desmiembran y se reparten el instituto, que nos ha dado tanto. Entre unos cuantos, llamémosles Javier Tapia Santoyo, señalado por desfalcar al ISSSTE y desvío de recursos por medio del consorcio de empresas fantasma, como Interacción Biomédica S.A.D.C.B. Arturo Reyes Sandoval, acusado por peculado y tráfico de influencias. Ismael Haidar Monter y Ana María Arrona González, por complicidad en la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco, y por ende el desvío de recursos. Ante la situación actual y la crisis por la que atravesamos, no vamos a dudar en llegar hasta las últimas consecuencias, con tal de salvar lo poco que nos ha dejado. No servirá de nada que se corten cabezas podridas, si esto solo hace crecer a otros personajes propensos a lo mismo. Esta no debería ser solo la postura de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ya que las problemáticas mencionadas anteriormente aquejan al IPN en general. Por ello invitamos a las demás escuelas a informarse, organizarse y actuar por una educación de calidad para el hijo del trabajador y en contra de toda la corrupción que lo impida. Nosotros tenemos muy claras una cosa: si hay Guinda, Blanco y Sandoval, entonces no habrá mundial. Estas palabras son para invitar a la comunidad a informarse de la situación real del instituto, a organizarse como escuelas, a organizarnos como politécnicos, pero más que nada a actuar. Ahora terminamos con una porra. En combates y luchas históricas, en combates y luchas históricas, arriba, arriba, la Nacional de Ciencias Biológicas. Yo soy el estudiante que sigue, no el estudiante. Yo soy el politécnico que sigue, no el politécnico. Yo soy el que se echa un vuelo, que sigue, no que se echa un vuelo. 1, 2, 3, vuelo, vuelo. La cachi cachi porra, la cachi cachi porra, y con porra, politécnico, politécnico, Gracias. Hasta aquí la información. Sigue aquí en la señal de Canal 11. Imagínense usted, por un momento, la desesperación que tienen estos estudiantes de que se les están robando todo el dinero que es de nuestros impuestos. Y que se lo están robando estos señores que son los directivos del Instituto Politécnico Nacional. No hay cómo creerle a estos políticos. No hay cómo, discúlpenme. No hay poder humano que pueda darle uno el beneficio de la duda. Porque uno levanta una piedra y hay corrupción, hay deshonestidad, hay mentiras, hay desfalcos, hay robos en todos lados. Durante el último año y medio, y miren que me estoy yendo muy conservador, el canal del Instituto Politécnico Nacional, el 11, que ha sido absorbido por Genaro Villamil, que ayer, miren, yo entiendo y a mí no tendría que ser de nuestro interés qué es lo que haga en sus cuentas de Threads o de Twitter el señor Villamil y con quién ligue, ¿no? Como lo hace en Grindr. Ese no es nuestro problema. Ya si lo hacen horarios de trabajo, que está efectivamente buscando hombres para decirles que son bellos y hermosos, pues me llama un poco la atención. Lo que realmente nos tiene que pues hacer levantar la ceja es estos contenidos que estamos viendo en los medios públicos, en donde al final del día hablan maravillas del gobierno mientras la estructura se está resquebrajando en su puerta, como lo acabamos de escuchar.
Ahí, ellos no son enviados de televisión Azteca, ya van a salir, van a ver ustedes, que va a haber estudiantes, grandísimas comillas, y otros sin comillas que van a salir en el 11 apoyando al director del Politécnico y apoyando al gobierno de la Cuarta Transformación. Me corto el nombre si no lo hacen. Ya lo van a ver. ¿Por qué? Porque tienen que decir que son muy plurales y son muy abiertos y que por eso pudieron entrar a la fuerza, pero entrar a las instalaciones del 11 a decir lo que nunca sale en el 11. Porque en el 11, claro, hablan de Loret de Mola, de Salinas Pliego, de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, pero nunca hablan, nunca, de un error del gobierno. Eso no existe en la televisión pública, porque es televisión de gobierno, no es televisión pública. Estos jóvenes, yo creo que están muy felices y muy contentos de que otros jóvenes lleguen a Morena, como la señora Citlali Hernández. Queríamos informarles que tomamos la decisión de nombrar a Citlali Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Hace semanas ya tuvimos la oportunidad de hablar con Citla y le compartíamos nuestro interés de que pudiera Citla ayudarnos en el Comité Ejecutivo Nacional en todo el proceso que viene. Ustedes saben que en el 27 viene una elección importantísima, 17 gubernaturas, la mayoría, digamos, se renueva la Cámara de Diputados, los congresos locales y los municipios de 30 entidades federativas. Esto para nuestro movimiento implica pues todo un proceso del cual Citlali tiene mucha experiencia. Ella ya ha participado en 3 procesos anteriores, en los cuales colaboró desde la trinchera de secretaria general en llevar y impulsar los acuerdos, las alianzas con los partidos que nos han acompañado, el PT y el Verde Ecologista. Ya instalamos la mesa de alianzas. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Que Citlali nos pueda ayudar a darle seguimiento permanente a esta mesa de alianzas y también que poco a poco te tiendan la camita. Porque ustedes creen que Citlali iba a bajar de puesto y le vieron la cara, no estaba muy feliz la secretaria de elecciones. Si había sido secretaria general del partido y ahora es secretaria de elecciones, quiere decir que tiene un puesto más bajo, que es lo que no quieren decir. Luego ya le preguntaron a Citlali de cómo había sido su salida y cuál es su papel. Primero escuchemos qué es lo que quiere hacer la nueva secretaria de elecciones del partidazo. Y bueno, como bien lo dice Luisa, lo venimos platicando, lo he reflexionado y como lo compartió la presidenta hoy en la mañana, ayer le comuniqué esta decisión que sin duda no ha sido sencilla, pero estamos convencidas de que dejamos una Secretaría de las Mujeres, la primera Secretaría de las Mujeres cimentada en una profunda lógica de servicio a las mujeres bajo la convicción y la conducción de nuestra presidenta. Y en ese sentido, pues la reflexión que le he comunicado tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como a la presidenta Luisa Alcalde es que en efecto nuestra militancia siempre nos ha enseñado que se trata de los encargos para servir a la patria, para servir al pueblo, para servir a nuestro proyecto y pues he decidido aceptar esta honrosa invitación y hace un rato el Comité Ejecutivo Nacional, a quien agradezco profundamente, le di un puesto menor al que tenía anteriormente. ¿Ustedes creen que es de buena gana? Claro que no. ¿Te vas a bajar de secretario de Estado? Se los voy a poner. ¿Van a bajar ustedes de una dirección a una subgerencia? Yo creo que no, ¿verdad? A menos de que te digan que vas a ser el nuevo director, que vas a ser el nuevo machuchón. Ahí sí te bajas. Ahora, las versiones de cómo se salió de la Secretaría de las Mujeres no están tan coordinadas. Sobre lo primero, evidentemente, desde que Luisa me hizo el planteamiento y por supuesto que ella entendía que tenía que
pensarlo y platicarlo con la presidenta, le comuniqué a la presidenta que estaba este planteamiento y que lo estaba valorando. Y bueno, justamente pues había una fecha límite para yo decidir, que era esta convocatoria que hizo el Comité Ejecutivo Nacional para hacer este cambio en la Comisión de Elecciones. Yo no había tenido oportunidad de ver a la presidenta. Ayer tuvimos Gracias, una Citlali, gracias. Es tremendo la manera en la cual se nota que está brutalmente coordinado el gobierno con su partido. Ese partido que lo que buscarán una y otra vez es no perder el poder. No ser honestos, no. Ser eficientes, no. Ser buenos para la población, no. No perder el poder. Y ahí tienen a Monreal diciendo, pues por eso hay que ver qué hacemos con el Verde y el PT. Creo que está avanzado, muy adelantado el proceso y el anuncio. A mí me gustaría, en lo personal, que primero se sentaran los partidos, que establecieran mecanismos para el procedimiento de selección de candidatos y no anticipar, porque luego se dificultan más los acuerdos. Tienen su derecho el Verde, tiene su derecho el PT de pedir que se incluyan en las encuestas sus perfiles. En ese sentido creo que les asiste la razón, pero es importante que ya ahora que Citlali se separó del gobierno, puedan iniciar con buscar los mecanismos y procedimientos de selección de candidatos en el país. Pues sí, ahorita ya en friega, vemos cómo lo arreglamos, porque ya vimos que no está nada fácil, al contrario, se está complicando enormemente la situación de Morena en todas partes del país. Por eso, pues ya están viendo si sí se va o no Rosa Isela como candidata de Morena a San Luis Potosí. Bueno, primero quiero decirle claramente que los temas electorales pues no son de esta tribuna, y decirles que en todo caso, bueno, estará en otra instancia cualquier decisión al respecto. Pues claro que sí. No puede adelantar nada usted. Esa sería mi respuesta, compañera. Pues sí, compañera, por una razón. Si mandan a Rosa Isela será un mensaje de fractura total con el Partido Verde, que quiere poner como candidata del Verde allá en San Luis Potosí a la esposa del hoy gobernador. Solo que si dejan que el Pollo Gallardo ponga a su esposa, tendrán que hacer lo mismo con el señor Salgado Macedonio o con Saúl Monreal. Complicadísima la tienen, nomás porque así son. ¿Se acuerdan de esta mujer que vimos el día de ayer, que fue alcaldesa de Tecámac y que hoy es senadora por el Estado de México? Bueno, ayer dio una serie de entrevistas y terminó diciendo que su vida corre riesgo como la de los perros en su momento. Es la reacción de algunos defensores y que lo están sacando ahorita por motivos políticos y que están generando violencia en mi contra. Ahí linkearon mis redes sociales, linkearon mis correos electrónicos oficiales, en los cuales he recibido una cantidad impresionante de amenazas, en donde yo hoy señalo, si algo me pasa, ahora vamos a ir contra los animalistas. Van a ir contra los animalistas, y por supuesto que no le inquirió nada la conductora del Heraldo, Macarena Carriedo, muy acostumbrada a andar ante animales. Ella sí, no le dice absolutamente nada. ¿Por algo será? Guiño, guiño. La presidenta Sheinbaum se encuentra yendo hacia España. Ya debe haber llegado, iba a tomar el vuelo de la noche. En el vuelo de la noche terminaría aterrizando 10 horas después. Ya debe de estar aterrizando, si no es que ya aterrizó en Barajas, y de Barajas iba a estar unas horas para irse a Barcelona a este encuentro. A ver, que nos diga mejor Rosa Isela Rodríguez a qué va. Como ustedes saben, la presidenta de México viajó ayer por la noche a Barcelona, España, a donde estará llegando el día de hoy, viernes, con el propósito de participar el sábado en la cuarta cumbre
de defensa de la democracia, una iniciativa lanzada en el marco de la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2020. La titular del Ejecutivo asiste a este evento a invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y se efectuará en la FIRA de Barcelona. Y los gemelos fantásticos, La Dan y China, con su mascota reúne a espacial, líderes sí. de más de 20 países, Todos entre dedicados a ellos luchar el por la presidente paz y de la Brasil, justicia de la Luis Ignacio humanidad. Lula da Silva, Los super también el amigos. presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre otros mandatarios y presidentes, jefes de Estado. Como es debido, previamente aquí en la Ciudad de México se envió a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a la senadora Laurel Itzel Castillo, la comunicación correspondiente para informar de la salida de la presidenta de Territorio Nacional de ayer al día 19 de abril. Y como la propia presidenta lo anunció, el mensaje que llevará a este encuentro internacional es un mensaje de paz y enfatizará uno de los principios rectores de la cuarta transformación, que es por el bien de todos, primero los pobres. Dios. Además de su participación en la cumbre, la presidenta tendrá un encuentro bilateral con el presidente español, así como con otros mandatarios y jefes de Estado. Que no le dicen que es una reunión bilateral para evitar pues caer de la gracia de López Obrador, que no quiere este tipo de cosas. No quiere, sino que se da, ¿cómo le dicen? Ayer me lo estaba diciendo Jorge Fernández. Reunión en medio o a la mitad o en conjunto de de otra reunión internacional o algo por el estilo. El señor Sánchez no habló esta mañana de reunirse con Sheinbaum. Habló de reunirse con María Corina Machado. Por supuesto, a la señora María Corina Machado le hemos ofrecido el poder reunirse conmigo, con el presidente del Gobierno de España, y desgraciadamente pues no hemos tenido ocasión de poder tener esa reunión porque ya ha considerado que no era oportuno. Pero en todo caso, las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas para poder reunirnos con todos los líderes de la oposición, como he hecho con Edmundo González, como he hecho también con Leopoldo López, en definitiva, con todos aquellos líderes de la oposición venezolana que están además viviendo entre nosotros gracias a una política humanista, a una política de reconocimiento de derechos de refugiados a personas que, por desgracia, pues han sido perseguidas allí. En todo caso, no es una política que haya salido del gobierno de Pedro Sánchez. Nada más para que no caravanee con sombrero ajeno. María Corina Machado efectivamente se encuentra en España haciendo todo tipo de actividades públicas. Bueno, hoy aquí tenemos dos venezolanos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están emocionados, que tiene Enzo, que es cámara de este programa. Los quiero, muchachos. Mi compañera Yolanda de producción también es venezolana. Y si yo te digo, todos ellos me los quiero llevar de vuelta. Ya saben, Yolanda y Enzo, todos de regreso a Venezuela. Pronto. ¿De qué parte? De la Victoria. ¿De la Victoria? Y me falta aquí yo, a la voz. ¡Ay, te los voy a llevar! Bueno, ahí está. Otro que está en España y que ya llegó desde hace un rato es Gustavo Petro, que ya está dando un montón de entrevistas, como siempre, enloquecido. ¿Qué hacer con Cuba? Hablar. Digamos, ellos todavía viven el pasado soviético, no lo quieren ya, pero está ahí. ¿Y por qué fracasa, presidente? Fracasa porque hay un bloqueo. ¿Solo por el bloqueo? No solo, porque hay un bloqueo. Como lo hubo en Venezuela, eso se llama genocidio. El bloqueo es genocidio. Matar a un pueblo de hambre. Y matarlo a través de arrebatarle sus derechos. ¿Cómo se llama? Dictadura. Pero eso es lo que no quiere hablar Petro, no quiere hablar Sánchez, no quiere hablar Lula, no quiere hablar el de Uruguay y por supuesto no quiere hablar Sheinbaum.
Ninguno de ellos quiere reconocer que tanto en Venezuela como en Cuba se instauraron regímenes dictatoriales que sometían y aplastaban las libertades de la población. Eso no lo quieren decir, pues porque quisieran que sus gobiernos fueran iguales y no permitir que se cuestionara, que mientan porque hay un derrame y se lo adjudican a una chapopotera, mienten cuando dicen que las cosas van muy bien económicamente, cuando es otra historia, mienten cuando dicen que está muy bien la educación y tenemos estudiantes tomando canales de televisión y así nos podemos seguir. Mienten cuando dicen que no hay nepotismo, que no hay corrupción, que no hay colusión con el crimen organizado. Una cantidad enorme de mentiras que podemos ir viendo cómo van creciendo. Ya no hablemos de las expresiones, muchísimas expresiones de disgusto que hay por diversos sectores sociales en el país. Están muy puestos para hablar de la manera en la cual el Papa León XIV está en contra del señor Trump, pero no dicen nada que la Conferencia del Episcopado Mexicano el día de ayer sacó comunicados en donde dice claramente que no quieren, están en contra de la violencia que se está dando en el país. No solo la violencia global, sino la violencia que se da en el país. Esa que prefieren, como está sucediendo en el caso de Sinaloa, que se dé no por la acción del gobierno, sino por la disminución de uno de los dos cárteles o de las dos escisiones del cártel de Sinaloa, que va perdiendo contra la de los Mayitos. Así es la realidad. Un país en donde al periodismo se le cuestiona, se le persigue, se le golpea. Aquí, servidores de la nación golpeando, persiguiendo al reportero Marco Campillo y a su camarógrafo, ambos de Mega Noticias. Ahí lo tienen. El cámara y el reportero golpeados. Por estos servidores de la nación. Ahí lo pueden ver ustedes. Pero estamos en un lugar en donde se respetan las libertades, ¿verdad? Así como en Cuba, ¿verdad? Compatriotas, el momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla. Bueno, pues no creo que la ganen. Esta mañana, el presidente Trump anunció que se abre el estrecho de Hormuz con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Irán. El bloqueo naval se mantendrá en vigor y en efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%. La mayoría de los puntos están negociados. ¿Cuáles son esos puntos? Irán dará a los Estados Unidos todo el uranio enriquecido que tiene, a cambio de que los Estados Unidos les liberen fondos. Y el control del petróleo continúe en manos de los Estados Unidos. Hoy el precio del petróleo se ha desplomado en un 30% en lo que va de las últimas horas. ¿Quién tendría que estar un poco acobardado con lo que está sucediendo? Cuba. Porque Trump venderá esto como un triunfo. Dirá que lo que querían era evitar que Irán desarrollara un arma nuclear y que lo lograron a partir del decomiso, de la confiscación
del uranio enriquecido que tiene Irán. Lo demás no le importa. Y en la negociación estará cómo el mercado petrolero queda en control de los Estados Unidos, Arabia Saudita. En donde también, por supuesto, en la ecuación se encuentra Venezuela, que el día de ayer hizo cambios en el Banco Central para poner a alguien a modo de los Estados Unidos. Por si esto fuera poco, también están negociando una tregua entre Líbano e Israel. ואכן שני התנאים האלה אינם מתקיימים. אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגעת הערים. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי, שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. Bueno, ahí está, van a hacer negociaciones para que haya un alto al fuego. Dice el señor Trump que de hecho esas negociaciones él quisiera que se dieran en Washington. Con lo cual, la propaganda norteamericana ganaría de nuevo. Alguien me está diciendo en Instagram que Rusia tiene submarinos y barcos. No tiene nada. A Rusia no le interesa Cuba. A Rusia lo que le interesa es Ucrania. Y en el nuevo orden mundial, en la repartición, si no se han dado cuenta, Cuba le toca a Estados Unidos. Estamos viviendo un nuevo orden mundial. Ese orden mundial que de pronto hay quienes se resisten, por razones o sin razones, a ello. Roger Waters es uno de ellos. En el podcast de Billy Corgan salió David Derman hablando sobre Roger Waters y Pink Floyd. Y le responde Roger Waters a Billy Corgan. David Derman, no lo conozco, pero sé que estuvo en tu podcast. Sé que ha escuchado de mí. Parece que tiene un problema conmigo por defender los derechos humanos. Sobre todo los derechos humanos de mis hermanos y hermanas en Gaza, que han sido masacrados en un genocidio por las fuerzas nazistas del Estado paria de Israel. Tú, siendo un amigo tan querido, le diste a este pedacito de mierda una oportunidad para clarificar o modificar su posición. Él lo hizo. Es un psicópata, un racista, un cerdo nazi. Me dicen, Billy, que él escribe mensajes en las bombas antes de que el IDF las tire entre civiles de Gaza. Es suficiente. Continuaré haciendo mi trabajo con mis hermanos y hermanas en todo el mundo en un movimiento que demanda igualdad en los derechos humanos para todos los seres, sin importar su religión o su origen étnico. Si tú, mi amigo, te preguntas si quiero una conversación con este imbécil, la respuesta es no, Billy. La vida es muy corta. Puede estar en una esquinita del infierno sin el beneficio de mi amor o mi verdad. Roger Waters, que es uno de los mejores compositores de música del siglo XX y que tiene razón en estar en contra del genocidio en Gaza por parte del gobierno de Israel, del gobierno de Netanyahu. Pero no sé si tenga tanta razón con lo que sucede en Venezuela. Pero eso solo es mi opinión. Una de las tantas enormes que hay en los medios de comunicación. A veces hay gobiernos que no les gustan las opiniones contrarias. El gobierno de Estados Unidos está restringiendo las visas norteamericanas para individuos de países en el hemisferio que apoyen adversarios en socavar los intereses de Estados Unidos, es decir, la de Roger Waters. Bajo la política bien ampliada, han tomado medidas contra 26 individuos de varios países. ¿Cuántos de esos serán mexicanos? Habría que preguntarse. En una de esas, ¿lo será? ¿Le quitarán la visa al Papa León XIV? No, I don't. I have to do what's right. The Pope has to understand that. Very simple. I have nothing against the Pope. His brother's MAGA all the way. I like his brother, Louis. I'm not fighting with him. The Pope made a statement. He says Iran can have a nuclear weapon. I say Iran cannot have a nuclear weapon. And if the Pope looked at the 42,000 people that were killed
over the last 2 or 3 months as a protester with no weapons, no nothing. I mean, you take a look at that. So I can disagree with the Pope. I have a right to disagree. I have a right to disagree with the Pope. What do you say to people who see that, who see your criticism of the... Look, nothing, I have no disagreement with the fact the Pope can say what he wants, and I want him to say what he wants, but I can disagree. I think that Iran cannot have a nuclear weapon. If they do, the whole world would be in jeopardy. The Middle East will be blown up. Sí, el Papa es de Chicago, por supuesto. Pero esa no era la locución que quería hacer. La ironía era por otro lado. Pero gracias por corregir. La ironía es otra. Le están corrigiendo la plana de cómo se tiene que interpretar el evangelio al máximo líder de la Iglesia Católica. ¡Wow! Hay políticos que de hecho no miden consecuencias. Si en realidad logran firmar la tregua o la paz de la guerra con Irán, como dice Trump, y baja el petróleo y quitan el uranio bajo las condiciones que están, y efectivamente logran controlar al régimen del hijo del Ayatollah Khomeini, sí, han sido mes y medio, 2 meses muy complicados para la economía. Pero si lo vende como triunfo Trump, aguas. Aguas. Reporte de tráfico. Fíjense que hablando de triunfos o no triunfos, ayer le hicieron una entrevista a el señor Lemus, una banquetera como ya lo sabemos, en donde le preguntaron sobre la manera en la cual votaron los distintos diputados locales de Movimiento Ciudadano sobre el famoso Plan B, que votaron en contra del mismo. Y esto es lo que respondió el gobernador de Jalisco. La congruencia de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Me dio mucho gusto escuchar el día de ayer lo que es congruencia política, lo que es hacer lo correcto. Piense bien lo que les digo. Congruencia política, hacer lo correcto, estar del lado de la gente. ¿Qué es lo que nos piden? Nosotros estamos completamente a favor de reducir los gastos burocráticos en el país. Me parece una extraordinaria iniciativa de parte de la Presidenta de la República. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es en vulnerar la autonomía de los estados y de los municipios. Eso se tiene que regular desde las propias entidades federativas. Este voto en contra de la fracción del Movimiento Ciudadano en Jalisco me parece un acto de congruencia política, lo repito, un acto de congruencia política. La ciudadanía nos quiere ver del lado de la gente, no del lado de estar votando iniciativas que vulneran este principio de autonomía. Por eso, yo quiero felicitar a la fracción de Movimiento Ciudadano. Sí, a favor 100% de la reducción de los gastos burocráticos. Sin embargo, la gente no nos quiere ver del lado de Morena, como un partido alfil de Morena. Nos quiere ver como un partido de oposición responsable, como un partido que verdaderamente defienda lo que la ciudadanía piensa y quiere de nosotros. Y por eso el Movimiento Ciudadano en Jalisco, cuando menos, está del lado de la gente, del lado de lo que quiere la ciudadanía, un partido responsable, que defienda los intereses de Jalisco, sus valores, sus principios. Y la bancada del Movimiento Ciudadano ha fijado esta postura muy importante, a favor de la reducción de los gastos, en contra de ser un alfil de Morena. Pero eso fue porque se pasó
cada quien sus cosas. No fui consultado de esta medida por parte de la dirigencia nacional, pero no importa, MC Jalisco se cuece aparte. Somos en Jalisco un movimiento político cercano a la ciudadanía. Yo nunca me he asumido como un militante de un partido político. Yo siempre me he asumido como un representante de la ciudadanía en el poder público, en el servicio a los demás. Y yo voy a seguir con mi misma congruencia. Por eso felicito a la fracción de Movimiento Ciudadano, porque esto es congruencia política, congruencia ciudadana. Que cada quien vote, que cada quien haga lo que en su conciencia política está, no lo que ordene un partido político, una... Bueno, pues sí, Pablo puede tener razón de que cada quien tendría que hacer lo que dice su convicción. La realidad es que al pertenecer a un partido político, muchas veces se tienen que seguir no las órdenes, pero por lo pronto la manera de resolver la política desde la dirigencia nacional o local en su defecto. Me queda muy claro que si Movimiento Ciudadano le ve algún tipo de beneficio al famoso Plan B, lo que no vio es la perspectiva o la percepción que puede tener la población, y más en un lugar como Jalisco, en donde no se quiere, bajo ninguna circunstancia, por supuesto, tener ninguna liga, ninguna, con Morena, y más aún cuando toda la maquinaria de Morena, absolutamente toda, está operando. Y cuando digo toda la maquinaria, no solo es la partidista, es la que va sin placas, en donde también están involucrados medios de comunicación, periodistas militantes y otro tipo de activistas, muy torpes algunos de ellos a propósito de esto, que no les interesan las grandes problemáticas que tiene Jalisco. Jalisco, claro que tiene una problemática enorme de desaparecidos, de inseguridad, por supuesto la problemática del agua, la problemática de la movilidad, pero son problemáticas que si las comparamos con lo que está pasando en el país, veríamos que muchas de ellas van ligadas con políticas federales. La crisis de desaparecidos, por supuesto que va ligada a la problemática de abrazos, no balazos, que hizo el gobierno de López Obrador. Y por supuesto ahora no solo eso, sino que está ligado con los números con los números mágicos para decir que van disminuyendo los desaparecidos. Entonces, bajo este esquema, pues claro que hay parte hay obviamente responsabilidades del gobierno de Jalisco. La problemática del CIAPA y del agua no es un problema del gobierno federal del todo. Lo es en el sentido de que los presupuestos que le tocan a Jalisco se han visto disminuidos de forma consistente en los últimos 9 años. Ya no hablemos los de Guadalajara. Primero eran castigados por el gobierno estatal cuando estaba Alfaro y luego fueron castigados por el gobierno federal. Y entonces ahí se iban. Y entonces iban haciendo malabares. El hecho es que, siendo muy claros, también tiene responsabilidades el gobierno de Jalisco, pero las responsabilidades que vienen a partir de la manera en la cual vienen las injerencias del gobierno federal no se deberían de pasar por alto a partir de la ecuación política. Dicho de otra forma, Nuevo León y Jalisco son mucho más azotados por el gobierno federal, que quiere recuperar esas trincheras. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero. El dinero que genera Nuevo León, sobre todo, pero también el dinero que genera Jalisco es importantísimo. Y por el otro lado, Jalisco es importante para otro tipo de trasiegos. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí. Y entonces ahí se vuelve en un eje fundamental para la negociación con el crimen organizado, en donde un gobierno de oposición no les cae tan bien. Y no crean que lo estoy diciendo para que pacificar el país. Saben que no lo estoy diciendo desde esa perspectiva. Entonces, pues claro que si se ve que Morena está accionando todo a nivel local para descabezar a Movimiento Ciudadano en Nuevo León y en Jalisco, pues ni Samuel García ni Pablo Lemus van a estar de acuerdo. Como no le estaría en su momento Alfaro, que
anda muy desconectado, pareciera. Yo creería, no tengo información, pero creería que no. Ahora, que todo esto que yo estoy diciendo no lo van a escuchar en los medios locales jaliscienses, pues es culpa de los periodistas jaliscienses que o están muy puestos para que se están preparando para que llegue Morena y entonces ya le están haciendo la barba, mariposos, que no le va tan bien si se va Luisa María Alcalde, ¿eh? No, les digo eso. O Carlos Lomelí, o José María Martínez, o Claudia Delgadillo, o Itzul Barrera, que estaba así hablando muy de cerquita con Carlos Lomelí el otro día en el Senado. Así, ay, sí, Carlos, yo quiero, tú también, bueno, vamos a hacer esto. Ahí estaba Clemente Castañeda viéndolos a los dos, ¿no? Así, tal cual. O que Sergio Chávez de Tonalá, que ya no puede repetir, se quiera ir a Guadalajara. En fin, hay 1001 ecuaciones que pudieran hacerlo. Y claro que saben que el lugar en donde pueden comenzar a acabar es en Guadalajara. Porque Zapopan, pues, Frangé dijo una gran verdad. Una gran verdad dijo Juan José Frangé. Ganaron por 16 puntos. Guadalajara fue por poquitititito. Poquitititito. Porque no crean ustedes también de que, ay, es que todos los habitantes de Guadalajara están muy enojados con Movimiento Ciudadano. No, pues porque ahí hay una cosa que se llama movimiento territorial y por supuesto el jale que tenía la elección presidencial y Claudia Sheinbaum. Así es la cosa. Sí, y pareciera que Jorge Álvarez Maynés no lo entiende o no lo quiere entender, o más bien, pues ya saben ustedes que están en este juego de espejos en donde Maynés va a terminar ayudando a Samuel para que quede Mariana como candidata en Nuevo León y con esto Samuel pueda convertirse en presidente. Todo es un juego de espejos. Hoy Dante Delgado está en Jalisco. Probablemente, ayer se reunió con Mirza Flores, probablemente se va a reunir con el señor Lemus. Yo imagino que sí. Yo creo que se va a reunir con la alcaldesa Delgadillo. Yo me imagino que sí. Y yo creo que los dos le dirán, oigan, no jodan. O sea, ¿qué nos están dando cuenta de lo que está sucediendo aquí? Cómo hay un fuego amigo por todos lados y no hay quien nos defienda. Y miren, yo le preguntaba ayer en la noche a Marco Vinicio, al cual saludo en este momento. ¿Cómo estás, Marco? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, gracias, Gonzalo. Espero que tú también. Bueno, yo le preguntaba a Marco Vinicio, porque luego, seamos muy honestos, el algoritmo de Twitter puede ser engañoso. Entonces yo le preguntaba a Marco Vinicio si realmente a la gente le estaba preocupando mucho lo que sucedió entre el señor Frangé y la reportera del Canal 44. Y se lo pregunté a Yair Cardoso y se los pregunto a ustedes. ¿Realmente en las calles están indignados porque Frangé se volteó y le dijo a una reportera de muy mala forma? Pero le dijo, yo no te voy a responder porque tú traes otro interés y tus preguntas traen jiribilla. Qué lástima que se murió Raúl Padilla. ¿Por qué? Porque Canal 44 lo trataba muy bien cuando estaba Padilla porque era su amigo íntimo. Y pues ya no está. Y como el juego ya, su cabeza está en juego, como muchas otras también en el poder que anteriormente eran amigas de Padilla y pues ya no tienen el manto protector, pues por eso se enoja. Pero la gente está realmente en eso. Dicen, el Ciapa es un cochinero. Lo acabo de decir. O sea, a ver, esta parte que luego me decían, tú vendido. No, a ver, Juan Pablo Macías anda por ahí. Salió Juan Pablo Macías y lo dijimos con todas sus letras después del comunicado del Ciapa de hace como mes y medio. El agua tenía caca. Lo dijimos aquí, lo dijimos en el Tapatío. ¿Estoy mintiendo, Marco? No, para nada, y es algo que sigue afectándonos. Digo, es una realidad, y no sé si todos espero que no estén sufriendo molestia, pero en la colonia donde tienen su casa, ajá, Gonzalo, ya estamos tratando ya lavando los dientes con agua de garrafón, haciendo lo que se pueda con agua de garrafón, porque aunque no sale negra, ni café, ni siquiera con tierra, si ustedes quieren, lo cierto es que después de que te bañas empieza a tener como cierta comezón, vamos a decirlo, y tiene que ver con los químicos o con la mugre que viene esta agua, ¿no? A ver, voy a hacer la prueba del ácido la próxima semana. Voy a Guadalajara y seguramente me tendré que bañar en algún hotel que tiene tomas del Ciapa y ya si salgo con la cara roja ya sabrán ustedes por qué es. Pero siendo claros, o sea, siendo muy muy claros, de pronto el algoritmo te engaña y luego le estamos dando mucho poder a gente que con el respeto que me merecen son unos reverendos torpes. ¿No? Hay una columnista del Mural que más torpe no puede ser, pero que se ve de aquí a el Teatro Degollado, y miren que estoy muy lejos,
lo que no es lógico, ya saben ustedes qué es, ¿no? Y yo veía ayer la discusión que estaba teniendo Alfonso Márquez con Juan Pablo, ¿no? En donde Márquez, yo creo que hasta un pequeño punto tenía razón. ¿A qué me refiero? Y que déjenme extenderme para que luego no me incendien, ¿no? Y rápido porque ya tenemos entrevista. Márquez se salió de Radiorama a partir de que Márquez tenía nexos o estaba más cercano o sus preferencias políticas estaban más cercanas a Verónica Delgadillo que a Pablo Lemos. Y sus espacios en la DK parecían eso. Entonces, en la diferencia de opinión de la línea editorial decidió salirse y comenzar un proyecto editorial autónomo, en donde él lo que termina por hacer es vender cintillos y vender otro tipo de cosas de sus medios digitales a diversos gobiernos, a Tlajomulco, a Zapopan, a Guadalajara, a Tonalá, a Tlaquepaque, a quien se deje, como también a la iniciativa privada. Hay quienes creen que Márquez tiene una marca que por eso tiene que valer ciertas cosas. Si ustedes a mí me preguntan, y Juan Pablo tenía toda la razón, pues 130,000 pesos, pues, después de 30 años de carrera, pues yo no sé si sea lo mejor. Miren, yo por eso mejor no vendo ni cintillos ni nada. En real, no vaya a ser que me digan que mi marca vale 10 pesos, ¿no? Nada más que con el respeto que me merece el señor Márquez, yo tengo nada más en Twitter como 7 veces lo que él tiene. Solo que él sí viene de una época en donde hasta yates tenía, ¿no? Ahí están las fotografías en sus yates. Márquez puede tener toda la intencionalidad de vender a quien quiera. Eso no tendría que comprometer su línea editorial, ni su opinión. Ya si de pronto se nota que sí, como sucede con los paleros del bienestar, pues ya está complicada la cosa, Marco. Ahora bien, ¿en qué yerra Márquez? En decir que Juan Pablo es vendido y en decir que su papá es vendido sin tener las pruebas. O sea, tú puedes decir, a ver, yo sigo a Juan Pablo y yo veo ciertas posiciones que me quedan muy claras que son contrarias al gobierno de Movimiento Ciudadano, a todos. De la misma manera veo que tiene también posiciones contrarias a Morena. Eso no quiere decir que sea vendido, es un ciudadano que tiene ciertos intereses y se tienen que respetar esos intereses. El enemigo no es el ciudadano, el enemigo es el político que no hace las cosas bien. Y lo vuelvo a decir, Frangé en parte tiene razón en lo que está diciendo, pero qué raro que se levante ahora que le tocó a él y no cuando le tocó a Alfaro durante años. Marco, el tráfico, por favor, y extiéndete por 2 minutos. Claro que sí, y aunque no quisiera ponerme, lo voy a tener que hacer porque el día de hoy algo pasó en la ciudad, que hay choques y accidentes por todos lados. Comentarles que empezamos con un accidente en López Mateos en estos momentos y justo cierra con 3 vehículos involucrados para que lo tomen en consideración. Además, otro percance en la glorieta de Arco del Triunfo, hay una en la zona de la Cruzanía que también mantiene complicada la vía, sobre todo hacia Santa Margarita. Tómenlo en cuenta. Otro percance que acaba de ocurrir casi también en López Mateos, ahí afuera de la refresquera de Coca-Cola, ahí a la altura de las Fuentes, para que lo tomen en consideración. Además, en cualquier Preciado y Periférico, un percance que, si bien es cierto, ya los vehículos carril derecho, todavía se encuentran allí estorbando onda en el acotamiento. En Lázaro Cárdenas y Freire, en los carriles centrales hacia Perendeño, otro percance, ya son retirados los vehículos de lateral, pero ahora la lateral es la que está colapsada. Recordarles a todos y todos sobre las obras que están en la avenida Hidalgo, prácticamente de López Mateos América, y pasando la Capitán Independencia, saliendo justamente del túnel que va hacia la zona oriente de la ciudad, donde se convierte en República. El periférico sur de Mariano Pérez López Mateos, más temprano hubo un percance, ahí con alrededor de las 6 de la mañana, entre 3 trailers mantenían colapsada la vía, estaban cerrados los 3 carriles, ya fueron removidos al menos uno de estos, pero sigue muy complicado. Oye, Marco, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Está mal tu audio? Y Lázaro Cárdenas, otro percance. A ver, Marco, vas de nuevo porque... Yo sí te escucho, no sé qué está pasando, pero yo sí te escucho bien. Ahora, a ver, repítete la última parte. Porque ahí te escuchas ya bien, adelante. Ok,
en recordar a todos de las obras en Avenida Hidalgo de López Mateos Américas y a salida del paso de desnivel del centro, justamente hacia República. En Periférico Sur, después de las 6 de la mañana, ocurrió un percance en Mariano Otero, en el Periférico Sur de Mariano Otero hacia López Mateos, entre 3 trailers que mantenían colapsada la vía, ya fueron retirados estos, pero se mantienen en el carril de baja velocidad. En la avenida Tepeyac y Lázaro Cárdenas, un percance fuerte, ya fue retirado uno de los vehículos, pero otros se mantienen en la zona. Un motociclista lesionado en carretera Chapala en el Tapatío hacia Lázaro Cárdenas. Además, recordarles que hay otro percance en carretera Nogales, justamente afuera del fraccionamiento Bosques Vallarta, para que lo tomen en consideración. Otro percance en la avenida Doctor Ángel de Año, en dirección hacia Juan Gil Preciado. Otro choque con un motociclista involucrado en antiguo camino Tezistán y prolongación Los Robles. Además, en Periférico Poniente, en el retorno y Puerto Alegre, otro percance también en particulares para que lo tomen en cuenta. Están haciendo obras en estos momentos en los camellones de Lázaro Cárdenas a la altura del Parque del Deán, que mantiene complicada la circulación en ambos sentidos. Además, recordarles pues cómo están las obras en carretera Chapala y persisten otros percances también en estos momentos en Plan de San Luis y Manuel Cambre, ahí también complicada la situación. Un choque con volcadura en el río Nilo, para quienes van de la zona de Tonalá justamente hacia Boulevard Madrino García Barragán, afuera de Plaza Forum, para que lo tomen en consideración. Semáforos no sincronizados los de Avenida Juárez, los de Enrique de León, no está funcionando el semáforo de Periférico de Juan de la Barrera, para que lo tomen en cuenta, y tampoco los de Avenida México en su cruce con Pedro Buceta y con Bernardo de Valbuena. Realidades complicadas de circulación, aparte de todas las que ya comenté: el Nuevo Revolución, la Casa de Independencia y Circunvalación, Avenida Patio del Nilo, la carretera Nogales, porque empezaron otra vez obras de reencarpetamiento. Tomen en consideración Mariano Otero a la altura de Arcos del Milenio de la Expo hacia la zona de Chapultepec, también con mucha carga vehicular. Y para quienes preguntaban, pues ya se mantiene, ya se ha abierto Avenida México, después de que removieron las obras, estas 3 gracias que estaban en Lázaro Cárdenas, que ya las pasaron ahí al Jardín Plaza República, en Avenida México y Américas. Lo que hay esta mañana en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. Muchas gracias, Marco. Ahora sí que te extendiste más de 2 minutos. Sí, perdón, pero sí, había bastante que reportar y teníamos para hacerlo. Así que, Gonzalo, pues tengan un gran fin de semana, tengan todos un fin de semana, escuchen esta noche el paseo por Imagen Radio, y pues bueno, aquí estamos a la hora. Gracias, que estés muy bien. Igualmente, un abrazo. Bueno, ahí está Marco Vinicio esta mañana aquí con nosotros en Real. Conversaciones. En esta mañana voy a platicar con un artista que se llama Junai, que está entrando en estos momentos aquí a la sala de Real. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Afortunadamente muy bien. ¿En dónde te encuentras en esta mañana? Bueno, para nosotros mañana, para ti es tarde. Para mí es tarde, sí, son como las 6 casi de la tarde. Pues estoy en Madrid ahora mismo, aquí resido. ¿Cómo está el clima en Madrid? Ayer platicaba con alguien que ya no está en primavera, sino que ya están azotados por un calor veraniego. ¿Cómo andan ustedes? ¿Ya en la primavera? ¿Siguen en el invierno, aunque parezca que no? ¿O ya también el verano parece que azota? Es muy confuso porque hay días que hace frío, hay días que hace un poco de calor. Hoy hace realmente calor, o sea, estamos como casi a 26 grados o así, o sea, que yo diría que bastante veraniego todo. ¿En qué clima se compone mejor? Y dependiendo, me imagino, también el género o el tono de la música. ¿El invierno es para canciones depresivas y el verano es para canciones de motivación y alegres, o no importa eso? Yo la verdad es que como siempre estoy bastante más depresiva, yo creo que ya la estación me da un poco igual, pero mi época favorita del año para hacer cosas siempre es primavera, que es un poco la de ahora. O sea que siempre como que te da como un impulso de salir del invierno y como hacer cosas, y la primavera es mi favorita. La primavera es mejor para ti. Ahora, me dijiste que eres depresiva. ¿Por qué te consideras depresiva? ¿Porque interpretas mejor canciones de amor, de desamor, de ruptura, o por dónde va la cosa? Creo que a todos nos pasa un poco como que las situaciones como más duras, como más, pues eso, que de desamor o de tristeza, se ponen mejor en palabras, ¿no? Creo que cuando de repente te pones muy romántico, a veces, por lo menos me pasa a mí, te da como un poco de vergüencita ajena, o cuando estás romántico quieres vivir el momento y no te apetece reflexionar, porque ya vendrán las épocas malas. Entonces yo creo que es porque me es más fácil escribir depresiva que alegre, ¿no? Como me imagino que a muchos, y luego, no sé, pienso en muchísimos grupos e intérpretes
y las canciones más exitosas tienen que ver con esta parte de depresión o de introspección. Eso es, sí, yo creo que la mayoría de gente, canciones, artistas, bandas, componen mucho desde ahí, ¿no? Desde la tristeza, reflexionar sobre la tristeza, la soledad, el desamor. Yo creo que es mucho más fácil conectar con esos sentimientos y yo creo que al final desahogarte, ¿no? Porque también la música puede ser un vehículo para soltar lo que llevas encima. Ya no duele, pues obviamente el título lo dice, ya no duele, pero ¿qué es lo que no duele? Pues en ese momento, yo cuando la escribí pensaba que llegaría un momento en que dejaría todo de doler. O sea, era como una especie de esperanza de que en ese momento no estaba yo muy bien y la situación no remaba a favor y pensaba, llegará un momento donde todo se calme, ¿no? Donde estemos todos tranquilos y podamos vivir sin el estrés del día a día, sin las responsabilidades, ¿no? Y yo creo que era un poco eso, como un canto de esperanza. ¿La vida es un dolor constante? Puede ser, creo que muchas veces hay más dolor, o miramos más el dolor que la alegría, aunque no creo que sea un dolor constante. Pero acabas de decir una verdad, miramos o estamos más pendientes del dolor que la alegría, sin darnos cuenta que ya después de que puedes pasar por un proceso, y sucede, por ejemplo, nos pasó en la pandemia, en donde siempre nos acordamos más de la alegría que de los dolores ante esta incertidumbre del futuro, cuando en realidad si no estás en una situación de estrés, pasa todo lo contrario, todo el tiempo estás pensando en los dolores pese a que estés en un ambiente alegre. Total. Y de hecho, cuando estás bien, tiendes a anticiparte a que va a pasar algo malo, ¿no? Por lo menos a mí eso me pasa, de cuando estoy bien, no estoy del todo tranquila porque pienso, hay demasiada calma, viene ahora la tormenta, ¿no? Creo que tendemos los seres humanos a mirar más lo malo cuando realmente hay muchísimas cosas buenas alrededor. Y yo creo que eso nos pasa un poco a todos. Fíjate, es que alguien me decía cuando estás planeando algo de gran gozo, don't jinx it, ¿no? No le eches la sal. No sé si en España sea la misma acepción, ¿no? Cuando tendrías que decir todo lo contrario, ¿no? A ver, lo estoy decretando. Yo sí creo que si pienso que esto va a salir bien, tiene que salir bien, pero tienes toda la razón. De pronto los seres humanos estamos demasiado propensos a sabotearnos. Sí. A mí me pasa constantemente cuando hago algo como un poco de síndrome del impostor, un poco de negación, de que nos pasamos el día pensando que lo que estamos proyectando va a salir mal. Y yo creo que hay una cosa que tú decías antes y tienes mucha razón de proyectar y un poco lanzar al universo cosas buenas, ¿no? Y pensar siempre como en ese lado positivo y no siempre ver como el vaso medio vacío, ¿no? Que se dice. Entonces, creo que hay algo de cambiar a veces la mentalidad y enfocarse en otras cosas distintas a la ansiedad, los miedos, todo eso, la tristeza. ¿La música ayuda a que ya no duelan los desamores o que ya no duelan las decepciones de cualquier tipo? A mí me ha ayudado mucho, desde luego. O sea, siempre siento que la música me ayuda a poner palabras a cosas que no sé explicar. Quizá hablando, ¿no? Y me ayuda como a ordenar las cosas, a comprender cómo me siento. Y a mí me ha acompañado mucho, muchas canciones me han acompañado en momentos muy malos y me han ayudado como a refugiarme en la música cuando lo de alrededor era muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que sí que ayuda a que deje de doler. Ahora, en tu caso específico, porque obviamente para la generalidad ayuda la música cuando la escuchas. En tu caso, ¿cuál música ayuda más? ¿La que compones o la que alguien más compuso? Yo diría que me ayuda más la que otras personas compusieron. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que en momentos de ruptura me acojo la discografía de Daniela Espala y me la escucho de arriba abajo y digo, vale, ya estamos en la misma página, o sea, estamos hablando el mismo idioma y siento que hay alguien más pasando por ese proceso. Y no sé, yo creo que la música que hacen otras personas muchas veces me acompaña más que la mía propia. Fíjate que me acabas de sorprender, ¿no? Porque yo pensaría que me podrías decir cualquier otro cantautor. ¿Por qué? Porque Daniela es una cantautora muy reciente, o sea, y tiene grandes canciones. La vi hace poquito en vivo, la vi de hecho 2 veces en esta gira que está haciendo con este man, y también la vi en un acústico que hizo, ¿no? Y yo pensaba que, bueno, yo la conozco desde que comenzó. Y pienso en estas enormes cualidades que tiene, pero eso creo que lo que está haciendo Daniela contigo tendría que ser el objetivo de cualquier artista emergente como lo eres tú. ¿Cómo de pronto te conviertes en esa persona que inspira
y que no tienes que tener, no digo que una gran carrera, pero tampoco estos grandísimos escenarios en donde pareciera que es lo que reafirma el reconocimiento o la fama o la aceptación, cuando lo puedes hacer, sí, no tienes que hacer cabeza de cartel para convertirte efectivamente en esa persona que influye a mucha gente. Totalmente, yo creo que muchas veces confundimos los números con hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, o conectar o no conectar. A mí muchas veces me sirve mucho más un mensaje de una persona aleatoria que me dice, tu música me ha acompañado en este momento, y no hace falta que yo llene estadios ni tenga millones de ventas, solo con el hecho de que una persona haya conectado con algo que yo te he intentado comunicar, me parece súper bonito. O sea, el caso de, por ejemplo, que te comentaba de Nina Espala, yo la vi hace muy poquito aquí en España, en la Sala Berlín, y no éramos muchos allí en México. Daniela es enorme, y me hace muy feliz como algo que me quedaba muy lejos, ¿no? Que como es música hecha allí en México, conectarse conmigo de esa manera, me parece como muy especial que eso ocurra como de manera tan aleatoria a veces, ¿no? Y creo que lo importante es conectar, y no importa cuánta gente esté ahí detrás. ¿Cómo es tu conexión con el público mexicano? Porque pues hoy en día ya no existen las barreras. Ayer en la noche estaba hablando, por ejemplo, cuando fue el fenómeno en México, no, en España también, pero no sé si hoy todavía resumbe como de pronto pasa en nuestro país, de los hombres G, ¿no? En donde venían a México y era parte de la movida española junto con Anaski Dinarama y Nacha Pop y algunos cuantos más. Pero en el caso de los hombres G tenían esta parte que era hasta inocente, de utilizar palabras como mamón, en donde la radio mexicana bajo ninguna circunstancia iban a salir. Pero era un momento muy complicado para que artistas españoles pudieran llegar de ese estilo, porque pues sí, llegaban Mocedades y ya sabes tú, este tipo de música de melcocha, pero que tenía una muy buena aceptación en México. Pero la nueva oleada era muy complicado. Ya luego llegó Mecano y llegaron todos los demás, que es otra historia. Pero hoy ya no existe eso. Hoy en realidad tú puedes tener una conexión mucho más rápida, mucho más directa con el escucha y con tu fanático que lo que había hace 10 o 15 años. Yo creo que es muy bonito ver cómo yo puedo de repente desde mi casa escuchar a cualquier artista mexicano que me inspire o artista mexicana que me inspire, y no esté esa barrera. Hace no mucho yo toco con una banda de aquí que se llama Viva Suecia, y el año pasado estuvimos abriendo para Enjambres en el Palacio de los Deportes, ahí en México. Ajá, los conozco bien. Sí, son una banda increíble, y me gusta mucho pensar que ya no hay ninguna barrera, que el sonido ya de hecho es como un poco transoceánico. Ya al principio era muy difícil que ciertos sonidos llegasen de un sitio a otro, y ahora la conexión es como súper absoluta, y además ya no solo eso, sino que cogemos referencias de allí. Aquí la gente coge referencias y todo se hace como una especie de multiculturalidad muy chula, y a mí me hace como mucha ilusión pensar que una persona en México puede escucharme y puede sentir cosas parecidas a las que yo siento aquí tan lejos, ¿no? Y conectar de esa manera. ¿Y cuándo vienes a México? Porque pues al final de cuentas, claro que se puede tener la conexión de lejos, pero siempre el poderlo ver más de cerca la hace mucho más ancha. Pues estaré allí el 28 de mayo, que voy a estar dando un showcase en The Arc, y estaré toda la semana por México componiendo, hablando con artistas mexicanos de allí, que tengo muchas ganas de hacer algo junto a artistas de allí, y estará ese showcase el 28 de mayo en The Arc. O sea, estamos a más o menos un mes, 10 días. Aproximadamente, sí. Pues está padre, sí. Está muy bien que tengas esa gran oportunidad de convivir con los fanáticos mexicanos, de presentar Ya No Duele, pero más importante, que yo creo que siempre ayuda a un artista, reafirmar que ese mensaje que está construyendo tiene esa repercusión con 1, 10, 20, 10,000 personas. Correcto, sí. Resonar con la gente de allí y conectar con la gente de allí para mí es lo primordial ahora, y me haría muchísima ilusión. Tengo muchas ganas de tocar para el público mexicano. Todo el mundo de España aquí que ha tocado allí me dice que es una experiencia única, increíble, y deseando que llegue el momento. Así es, y yo creo que lo vas a vivir tú de nueva cuenta. Juna, y te agradezco estos minutos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Fue un gusto el platicar contigo aquí en Real en esta mañana. Igualmente, un abrazo. Que estés muy bien. Ahí está Junay con ustedes aquí en Real, ya casi para terminar el programa del día de hoy. Siempre, perdón que se los diga, siempre da mucho gusto el ver a quienes se les llena de ilusión
el poder venir a este país, pero más importante, se les llena de ilusión compartir con ustedes. Y si me lo permiten, voy al Evangelio del día. En aquel tiempo se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó ahí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía mucha gente, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Le dijo uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: haced que se recueste la gente. Había en el lugar muchas hierbas. Se recostaron pues los hombres en un número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decían: este es verdaderamente el profeta que iba a venir del mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaba venir a tomarle por fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte, él solo. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias. Ahí acabamos el programa del día de hoy. Ya regresaremos el próximo lunes a las 8:30 de la mañana. Y como siempre, gracias por habernos aguantado durante una semana más. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Quédense aquí en Real. Jorge está de viaje. O sea, acuérdense que Jorge dijo que iba a estar en una zona sin internet y que regresa. De hecho, me dijo, pero pues no quiso ya, que en una zona de poco wifi. Así está complicada la cosa. Pero el próximo viernes estará de nueva cuenta con nosotros. Gracias. Esto es Real.